Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Dios os bendiga. En el encuentro con Jesús de hoy, estaremos reflexionando en un encuentro que Jesús tuvo con los de la sinagoga, con una multitud y aparte sus discípulos. De manera que hoy será un mega encuentro. ¿Qué pasaba aquí? El capítulo 6 del Evangelio de Juan es un capítulo muy largo. Y es un capítulo que Jesús habla que Él es el pan de vida. Y Él empieza a hablar, pero las multitudes que le seguían, Él había ya hecho un milagro de la multiplicación de los panes. Y al hablar a las multitudes, Él dice que las multitudes le buscaban no por Él ser el pan de vida, sino por el pan que le había hecho el milagro. Sin embargo, a partir del versículo 41, Jesús va también a hablar con los de la sinagoga, con los judíos que estaban allí reunidos, y empieza a enseñarle y va un paso más allá, diciendo que tiene que comer de su carne, beber de su sangre, y parece que en este momento los de la sinagoga no entendían lo que quería decir. Lo que Jesús estaba diciendo en ese texto era hablando de su muerte, de su carne que sería crucificado y de su sangre que sería derramada. Es sobre eso que Jesús está diciendo. Es un sentido más espiritual acerca de su cuerpo porque Él tomó forma humana para ofrecerse como sacrificio en nuestro lugar. Es decir, depositar en Él nuestra fe, nuestra confianza para la salvación. Pero ese discurso es un discurso muy fuerte y que nos confronta, ¿verdad? Confronta nuestra religiosidad, confronta las palabras que las personas hoy por hoy cada vez más quieren que sea una parte más leviana, de una forma más positiva. Y me encanta cuando Jesús aquí confronta a los discípulos. Y es sobre esa parte final de este discurso que está en el capítulo 6 a partir del versículo 60. Dice así la palabra de Dios. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de eso, les dijo, ¿esto les resulta escandaloso? Pues, ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Así que dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no estaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a qué iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús nunca ha estado preocupado con la cantidad de personas que le seguía o que le sigue. Y a veces yo veo personas, predicadores, que parece más un chantaje emocional que una predicación, como si Jesús estuviera implorando para que tú y yo nos arrepintiéramos de nuestros pecados y le siguiera. Aquí Jesús deja reflejado que no está implorando a nadie que le siga. Todo lo contrario. Está diciendo claramente lo que implica seguirle y que implica tener una vida pautada o respaldada en las Escrituras. Lo que Jesús está diciendo aquí a sus discípulos o a aquellos, porque dice que muchos de los que seguían dejaron de seguir, era qué significaba seguir a Cristo, porque Él es el pan de vida. Y cuando Jesús confronta a los 12, Jesús dice, ¿y vosotros qué? ¿Y ustedes qué? ¿Queréis irse también? Es esta la confrontación de Jesús. Pero
me quedo con la frase que Pedro dijo: ¿a quién iremos? Y yo diría a Jesús: Jesús, ¿a quién iré? ¿A quién podemos ir para buscar vida eterna? Para buscar perdón de pecados. ¿A quién podemos ir? A Dios, a Jesucristo. Al mismo Dios que se hizo carne y ocupó mi lugar en la cruz. Es a este Jesús que voy. Y era sobre su sacrificio de vida que Jesús estaba hablando en la sinagoga. A los discípulos, a la multitud que le seguía. Pero muchos no quisieron seguir a Jesús. Y Jesús confronta a los discípulos y Pedro dice: ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. Jesús tiene esta palabra que nos da vida, que nos da la paz que el mundo no da, que el sistema no da, que ningún político da, que ningún país nos da. Jesús da esta paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Y vale resaltar que esta paz no es ausencia de guerra. Esta paz es en medio a la guerra. Tener la seguridad que Jesús está conmigo. Que Jesús es mi hermano mayor. Que Jesús es Dios. Y que por lo tanto nadie puede arrebatarme de sus manos. Jesús es aquel que tiene palabras de vida eterna. ¿Quieres conocerlo? Y si tú ya lo conoces, cuidado para no seguir a Jesús de lejos, como muchos aquí dejaron de seguir al escuchar que ese discurso era un discurso duro. Mejor escuchar un discurso duro, que sea real y verdadero y que te lleve para la vida eterna, que escuchar un discurso que masajee tu ego y te lleve al infierno. Jesús es aquel que tiene palabras de vida eterna. Y mi oración es que tú le conozcas y que en los momentos más duros de tu vida, tú puedas decir como Pedro: ¿a quién iré, Señor? Tú tienes las palabras de vida eterna. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.